Y Portillo sentenció: pues había una labradora de Almendralejo que tenía a su marido agarrado por el puño. Y todos le decíamos: Julián, ¿no ves que la que lleva los calzones en casa es tu señora? Cuando era la recogida de la mies y nos íbamos a tomar unos vinos para celebrarlo, ella venía por él y lo sacaba a empujones de la tasca. Eso nos causaba la risa a todos. Carballal comentó que las mujeres en Galicia estaban acostumbradas, como el hombre, a llevar a cuestas el trabajo del campo cuando los hombres salían a la mar, y que por eso los hombres solían tener mucho respeto por las mujeres en su tierra. Pero Soler lanzó una duda al aire con respecto al caso que debatíamos. Sí, pero eso de enseñar las vergüenzas. A lo que sentenció Trapero con su voz cascada: compañeros, lo que ha presenciado Martín no se trata de bravura. Yo no sé todavía de una mujer que enseñe sus vergüenzas porque sí, para alegrarle la vista a nadie. Eso es porque estarán conchavadas con sus maridos, que estarán aflojando las bolsas a los primos que acuden a verlas como moscas a la carne fresca. Todos asentían con interjecciones. Laredo no parecía muy interesado en nuestra cháchara. Estábamos sentados en el suelo del patio con las espaldas pegadas a la pared del pabellón, mientras él dibujaba con un dedo en el suelo. De repente interrumpió la conversación. —¿Y qué hay de Winchester, Martín? ¿Te ha gustado la ciudad? Yo le respondí lo que conocía, que a las gentes les gustaba ver las ejecuciones públicas, pero que otros como el doctor Thorpe estaba en contra porque postulaba que si Dios dejó que su propio hijo muriera en una pena de muerte, era para mostrarnos la crueldad tan grande que eso suponía. Laredo se quedó pensativo por un rato para después añadir: «Te llevas muy bien con el médico de la prisión, ¿verdad?» Entonces le revelé cuáles eran mis planes sin mencionar nada sobre Abigail. Que el doctor había terciado con el alcaide Collingwood para poder disfrutar del mecenazgo de la señora Willoughby, ya que era el único que podía autorizar mi salida del penal. Que iba a afincarme en Southampton y me iba a dedicar a componer música. Durante mi parlamento no movió un solo músculo de la cara. Luego repuso: «Ajá, parece que estás muy contento en Inglaterra. Tienes un régimen que te permite entrar y salir, comes mejor que el resto, vistes con ropas limpias y almidonadas, y ahora parece que hasta te has labrado un porvenir. Me alegro por ti. Los ingleses te han adoptado gracias a tu virtuosismo con la guitarra. Enhorabuena. De todas formas, me voy a tomar la licencia, por ser de mayor edad que tú, de relatarte una historia. Cuando era pequeño, mis padres encargaron mi educación a un dómine, y éste tenía la costumbre de enseñarnos mediante ejemplos que extraía de diferentes fábulas. De todas ellas, en particular, hubo una que me enseñó más que el resto, y ahora que me has contado tus proyectos, me ha venido a la cabeza. Resulta que en la antigua Persia había una vez un rey que gustaba de organizar banquetes. En ellos, a los postres, animaba a sus invitados a discutir temas filosóficos, y para esto siempre se rodeaba de un nutrido grupo de sabios del reino y hasta de otros países vecinos. Un día se encontraban todos debatiendo sobre si la nobleza es algo que se hereda de la sangre o se gesta gracias al ambiente en el cual uno se educa. Unos comentaban que si los progenitores habían sido personas de gran valía, era casi seguro que el hijo siguiera los pasos de los padres, de la misma manera que hombres y mujeres hermosos engendran hijos por igual hermosos, que éstos hasta llegan a superar en hermosura a sus padres. Otros, sin embargo, rechazaban este razonamiento categóricamente, pues opinaban que por muy fuertes y hermosos que fueran estos hijos, si nacían en un ambiente en el que tales virtudes no fueran necesarias para su mantenimiento, no se reconocerían a sí mismos en sus padres, y que por ende acabarían sin entender qué virtud hay atrás de la valentía, la hermosura o la templanza. Como el rey no parecía convencido del todo por ninguno de los dos dictámenes, arreglaron hacer un experimento para confluir en una conclusión precisa. Así, ordenó a sus sabios que fueran a sus hogares a indagar cuál sería el experimento adecuado para obtener una respuesta concluyente al dilema y que volvieran en 2 días con alguna propuesta. A los 2 días regresó uno de ellos con una idea que fue del beneplácito de todos. Como de todos los animales se consideraba el halcón el más noble,
sacarían un huevo de un nido y lo colocarían en un corral con los pollos, y si al crecer el halcón acababa comiéndose a los pollos o acababa perjudicándolos de alguna manera, entonces habría que concluir que la nobleza se hereda de los padres y no del ambiente. Por el contrario, si tras hacerse mayor, éste terminaba comportándose como un pollo más, entonces eso significaba que era el ambiente el que determinaba el comportamiento y no la herencia paterna. Como todos quedaron muy complacidos con aquel experimento, no se dijo más. El rey dispuso que se sacara uno de los huevos que la halcona había puesto recientemente y se colocara en el corral donde sus criados cebaban a los pollos, y cuando el pollo creciera, irían todos a ver cuál había sido el resultado. Pasó el tiempo, y el huevo eclosionó y nació de él una cría de halcón. Tras unos meses, fueron todos a ver qué había sido de la cría y de los demás pollos del corral. Unos pensaban que el halcón se habría erigido en rey de todos, y que de seguro cada día habría acabado con la vida de uno de los pollos para comérselo. Sin embargo, lo que vieron dio la razón a los segundos. Cuando se agolparon al corral para ver qué había ocurrido, el criado fue a abrir la puerta del mismo y colmó de grano los comederos, dando aviso a los pollos para que salieran. Del corral acudieron en tropel todos los pollos piando, y entre ellos el halcón que piaba y revoloteaba detrás de la comida como uno más, para cebarse del grano que el criado había vertido en los comederos. Todos concurrían en derredor del comedero, y los pollitos, sintiendo que aquel halcón era un hermano más, le abrían un hueco para que también comiera del grano y bebiera de los abrevaderos. El halcón no parecía disgustado con su situación. Es más, era como si el grano le pareciera la mejor de las viandas, y que no le apeteciera lo más mínimo atacar a ninguno de los que estaban a su alrededor para comérselo, como si esto fuera algo repulsivo para él. El rey otorgó la razón a los que postulaban que la nobleza no se hereda, sino que proviene de la educación. Sin embargo, uno de los que opinaban lo contrario se negaba a convencerse de la obviedad y pidió unos instantes al rey para demostrar que aquello era del todo incorrecto. El rey le concedió la venia para que demostrara que no eran ciertas tales conclusiones. Entonces el sabio agarró al halcón y lo colocó en su brazo como hacen los cetreros, y le ordenó al animal: «Tú, halcón, vuela», y le azuzó para que volara. Pero el halcón revoloteó como un pollo, y cuando cayó al suelo, fue de nuevo a reunirse con sus hermanos putativos en torno al comedero piando y haciendo un gran alboroto de puro miedo. De nuevo fue a por él y lo volvió a agarrar, y lo colocó otra vez en su brazo, y le dijo: «¿No me oyes, halcón? Te ordeno que vueles». Pero el halcón volvió a hacer lo mismo y a correr lleno de espanto a guarecerse entre los suyos. Todos los sabios rieron a carcajadas por el ridículo de aquel mal perdedor. Sin embargo, sin convencerse éste del todo de su derrota, partió enfurecido de allí y habló con un amigo suyo cetrero al que le contó lo ocurrido con el halcón y cómo había perdido casi toda esperanza de ganar la discusión. El cetrero le respondió que no era así, que lo que había pasado con el halcón él lo podía solucionar, que mañana citara a todos los sabios del reino y al rey en el corral donde moraban los pollos, y que él demostraría que efectivamente el halcón no había perdido su condición por haberse juntado desde pequeño con las aves del corral. Al día siguiente todos concurrieron donde los pollos, y el sabio presentó el cetrero a todos y les rogó una última oportunidad para demostrar que el halcón no había perdido su condición. Como todos estaban muy confiados de que tal dictamen no era cierto, le concedieron una última oportunidad al sabio para que probara sus especulaciones. Entonces le dio paso al cetrero, que de la misma manera que hizo el sabio, agarró al halcón y lo colocó en su brazo. El cetrero lo apartó del grupo de aves del corral y se lo llevó hacia un acantilado que había allí cerca y empezó a susurrarle al oído. De repente el halcón cambió de semblante y soltó un chillido tan agudo y espeluznante que heló la sangre a todos, y en particular a los pollos que habían sido sus hermanos durante tanto tiempo y que al punto fueron a protegerse de él dentro del corral. Llegado a ese punto, el halcón desplegó sus alas, levantó el vuelo y se perdió entre las montañas, dejando a todos boquiabiertos. El rey, que quedó sorprendido de aquel prodigio, fue a preguntarle al cetrero cómo había conseguido que el halcón hiciera todo eso, que ellos suponían que aquel animal
nunca volvería a comportarse como era su condición natural. El cetrero les contó lo que había dicho al halcón. «Señor, solamente tuve que sacarlo de donde estaba, llevarlo a su ambiente y recordarle que él no era un pollo, sino un halcón. Le dije, halcón, ¿ves esas montañas tan grandes e imponentes? Esas montañas te pertenecen. Allí se encuentra tu palacio. ¿Y ves esas hermosas palomas de más allá? Esas palomas se esconden de ti porque con tu pico eres capaz de despedazarlas y devorarlas, porque saben que son tu comida y tú gobiernas los cielos. Vuela y demuéstralo». Al escuchar esa narración por parte del cetrero, el rey quedó muy cumplido y aprendió con lo que le dijo el cetrero, de manera que ordenó a sus vasallos no volver a intentar jamás revertir la naturaleza de ninguna otra alimaña del campo, so pena de acabar en las mazmorras si alguien se atreviera a lo mismo. Cuando concluyó el teniente Laredo aquella bella fábula, se puso en pie y todos nos levantamos con él. Era la hora del rancho. Entonces se me acercó y me apartó de los otros que seguían la fila para la comida. «Martín, te voy a hacer la misma pregunta que me hizo el dómine cuando acabó su disertación. Nosotros somos 15 halcones, pero tú, ¿qué eres, Martín? ¿Eres un halcón también o un pollo más del corral?» Al dejar caer esta pregunta, fue donde los otros a por su escudilla de verduras. Aquella pregunta no tenía fácil respuesta. Había pasado de ladrón de gallinas a monaguillo de un falso cura, de corsario en el mar del Caribe a prisionero de guerra, y de ahí me había convertido en ayudante de médico para luego aspirar a ser un egregio compositor en Inglaterra. ¿Quién o qué me trajo hasta aquí? ¿Acaso alguien puso el huevo del que nací en el lugar que le vino en gana? El teniente me dio a entender de que quizás solo estaba queriendo agradar a los que me demostraban su afecto y que tal vez debía ser libre antes para decidir qué camino era el correcto. En cualquier caso, era un hecho tanto que amaba la música como que estaba prendado de Abigail. Solo el tiempo podría aclarar ese dilema. Desde ese punto en adelante no volvieron a llamarme los hombres de Laredo para que les acompañara. Yo, por mi parte, seguía porfiando para ir al encuentro de Abigail. Ya hacía un mes desde la mañana de las ejecuciones, y excepto por la excursión a Londres, no había salido ni un solo día de la prisión. Deseaba ir a Launton Mary y deslizar una esquela sobre el mostrador a mi amada para comunicarle mis honestas intenciones. ¿Cómo me azoraba de impaciencia? Los soldados guardaban las distancias conmigo o me evitaban. De todos es sabido cómo el mal de amores es una de las peores enfermedades que aquejan a los jóvenes. Les obnubila el sentido común, les emborrona las situaciones para que yerren en sus decisiones. Todas las percepciones son difusas e inextricables, envueltas en claros y oscuros, lo mismo te elevan al cielo que te precipitan al abismo. Me distrajo de la aflicción la visita del capitán Perkins, que me hizo saber que había desposado a una joven y deseaba que fuera a tocar para amenizar la fiesta que iba a dar para celebrar el compromiso, que el alcaide Collingwood estaba también invitado y había dado su beneplácito. En una ocasión visité en Madrid a mi amigo Diego Aguirre Gómez Corta, y éste me invitó a una tertulia de una señora de Postín. Allí nos reunimos un reducido grupo de caballeros y damas de la sociedad madrileña más selecta. Al acabar el café se inició una discusión muy viva sobre las peores costumbres de España. Un señor opinaba que la más detestable de las costumbres españolas era la del chismorreo. Yo desconocía que aquel hombre era nada más y nada menos que el ínclito pintor del rey Carlos IV, el maestro don Francisco de Goya, así que le pregunté sin ambajes que en qué se basaba para tal afirmación. A lo que respondió que había visto arruinarse la vida de alguna dama por el mero hecho de que se hubiera dudado de su virtud, sin haber existido prueba fehaciente del hecho, simplemente por unos malintencionados murmullos de salón. Le pregunté si había llegado a esa opinión categórica después de haber visitado más países o simplemente había supuesto que las cosas funcionarían de diferente forma en las demás naciones. Pareció quedar muy disgustado con mi razonamiento inesperado, así que añadió con farfullas que en Italia sí había estado y había visto lo mismo, pero que eso de cuchichear era costumbre muy mediterránea y de país católico.
Yo más bien diría, señor, que es común de determinadas personas, y no de naciones, que viví durante un tiempo en Inglaterra y allí también cuecen habas como en España. Y entonces le pormenoricé serenamente lo ocurrido durante los desposorios del capitán Perkins. Ciertamente, mucho antes de que la novia se presentara ante la gente, ya estaba yo enterado de las vicisitudes de su vida, con solo deambular de aquí para allá. Hasta en las paredes rebotaban los murmullos. La muchacha nació en familia acaudalada, pero quedó huérfana. Su madre murió al nacer ella, y su padre era un banquero muy respetable en Londres. Dicen que un día se asoció a un señor que aseguraba poseer títulos y derechos de la corona de España para explotar palo de tinte de Campeche. El hombre no solo puso su fortuna, sino que convenció a sus mejores clientes de que adquirieran acciones porque estaban creando una compañía de extracción de palo de tinte en las Indias españolas. Todo parecía legal con sus títulos y todo, así que muchos pusieron gran cantidad de sus caudales, y lo más importante es que aquel banquero, al que todos respetaban, había arriesgado su nombre y una cantidad no despreciable de su capital, de manera que el que menos aportó 200 guineas de capital en la compañía. Fíjese de qué cantidades estamos hablando. Pues al final resultó que todo era un fraude, y el padre de la joven no solo perdió su patrimonio, sino su reputación y hasta su cordura, porque se pegó un pistoletazo al enterarse de la estafa. ¡Cielo santo! ¿Qué pasó con la muchacha? Pues figúrese. La muchacha era muy niña por aquel entonces. La única familia que le quedaba era una tía suya que salía adelante regentando una posada y la puso a servir porque el marido había quedado inválido en la guerra y no podía bregar con el negocio. Desde luego, pobre mujer, qué infortunio. Qué bien que regrese a su posición, que el capitán Perkins es un gran partido, un hombre cabal, con buena renta y de buena familia. Por ahí apareció la señora Willoughby con el alcaide Collingwood, que me llamaron a su presencia. «Muchacho, estoy muy contento de que empieces a componer sonatas. Hoy mismo he enviado la carta de recomendación para que se autorice tu salida de la casa del rey y dispongas de las cédulas reales pertinentes para que puedas ir a vivir a Southampton y continúes tu labor. Inglaterra siempre da la bienvenida a la gente virtuosa. Cuando llegue la carta, que supongo no se demorará más de un mes, deberás prestar un juramento de honor de que tu intención no es fugarte a España, sino servir en Gran Bretaña como músico y que respetarás las leyes y costumbres de este país». La señora Willoughby estaba encantada con aquello, y yo les agradecí todo lo que habían hecho por mí. El ambiente en la sala era de lo más jovial. Bajo la araña del salón, un grupo de señoritas casaderas bailaban al son de los violines con los más envalentonados soldados que se habían engalanado con sus uniformes para hacer destacar sus portes garridos. Los casados, por su parte, practicaban sus modales refinados con entusiasmo mesurado. Todos departían con rostros amables. Las ancianas observaban la moral cerca de las cortinas de damasco con sus borlas de adorno, mientras unos y otros tomaban ponche y comenzaban a achisparse y sonrojarse, mitad por el regocijo reinante, mitad por efecto del alcohol. En el fondo del salón percibí la presencia circunspecta e hiriente del capitán Albright. Al cruzar miradas con él, se acercó a mí con decisión como si estuviera desfilando. «Amigo Aizpuru, estoy deseando que nos deleite con su arte. Tengo entendido que dentro de muy poco nos va a abandonar. Me alegro de veras. Su presencia y las amistades que estaba trabando en la cárcel me empezaban a inquietar un poco, se lo confieso». Vino a mi mente las veces que se me había quedado mirando desde lo alto de un ventanal, oteando nuestros movimientos en la prisión, sus murmullos a los guardias que de inmediato nos observaban. Era cierta la intranquilidad que me manifestaba. No me cabía la menor duda. «Señor, no entiendo por qué debiera incomodarle que permanezca en la prisión». Soltó una carcajada. «En absoluto, es su presencia la que me inquieta. Si se hubiera querido escapar, ya lo habría intentado. Por supuesto, Aizpuru, le habríamos atrapado, y hubiera pagado por ello, no lo dude. Es ese Laredo el que no me gusta un ápice. Sé que planea evadirse del penal. ¿Acaso me cree tan palurdo como para pensar que si no marchó con los otros oficiales a Alresford,
donde se les prodiga todo tipo de comodidades, es porque le gusta la refinada compañía de la marinería o el apetitoso rancho que servimos en la casa del rey? No está en Alresford por no cometer perjurio. ¿Qué opina Aizpuru? ¿Es de mi parecer? Las palabras de Allwright me tomaron por sorpresa. Si aquellos 15 halcones preparaban una fuga, me habían dejado de lado desde el mismo instante en el que les revelé mis planes de futuro. Eso fue lo que inferí de las palabras de Allwright. Desde luego, si hubiera sabido que planeaban una huida, nunca los habría traicionado, aunque no me uniera a la aventura. Es más, podría serles de gran ayuda. Tampoco traicioné a Jocelyn cuando desertó en Caracas, por más que mi querido capitán García Lafite ofreciera recompensa. No es mi naturaleza medrar mediante perjudicar a otros. Pues, señor, me sorprende su sagacidad. Yo ni siquiera lo habría sospechado. Se inclinó hacia mí como si quisiera revelarme un secreto íntimo y me puso su dedo índice sobre la solapa de la levita, algo que en Inglaterra se considera sumamente irreverente. Claro que no sabe nada, Aizpuru, porque no se fían debido a las amistades de las que presume. Si se han acercado o le han mostrado amistad, es para sonsacarle información de nuestras guardias y seguridad. Le han utilizado, Aizpuru. Les ha servido de peón, pero ya no van a saber nada más porque va a abandonar la prisión. Les va a dejar ciegos. Y además sospecharán que algo anda mal cuando no le he permitido volver a hacer recados ni al resto ir a lavarse al río. Ahora no se aventurarán a una huida del penal. Demasiado altos son sus riesgos y la incertidumbre. Su amigo, ese bochornoso teniente de navío degradado, el tal Laredo, está de nuevo bajo control. ¿Qué le parecen mis conjeturas, Aizpuru? ¿Está de acuerdo conmigo? Yo me quedé con la mirada perdida, me encogí de hombros. No sabía qué responder. En ese momento anunciaron la llegada de la prometida entre aplausos y expresiones de júbilo, y lo que pasó a continuación me consternó más que la supuesta desconfianza por parte de Laredo que sugería Allwright, pues la joven que se desposaba con Perkins no era otra que Abigail. Mis nietos me han preguntado hasta la saciedad por qué mi sonata número 47, que se titula Los desposorios, inspira tanta melancolía, si una boda es siempre un motivo de regocijo. Yo siempre les he respondido que efectivamente casarse es un motivo de alegría para los contrayentes, pero una pérdida para todos aquellos que amaron a alguno de los futuros contrayentes y que con el feliz enlace ven truncados sus sueños. La dicha de unos puede convertirse en una debacle para otros. Unos sucumben para que otros triunfen, y nadie podrá decir nunca que aquellos que sucumbieron acaso merecieron los premios más o menos que los que sí lo obtuvieron, pues el destino no tiene por qué tratar al ser humano con justicia, aunque eso sí, sus lecciones son siempre las más sublimes. El destino es caprichoso como una rifa, por más que nos parezca lo contrario, por más que el vencedor se arrogue en merecedor incontestable de sus galardones. La vida es un camino repleto de escollos o de pruebas, a veces tan insuperables que empecen nuestros planes. Para algunos las pruebas aparecen en forma de sucesos hermosos, para otros de calamitosos. Está en nosotros volver virtud la mayor de las desgracias o viceversa, como el hecho de componer una bella melodía por inspiración de la pérdida de una persona amada, o cómo ahogarse en deudas poco después de haber heredado un inmerecido Potosí y dar con tus huesos en prisión. El aprendizaje es la única verdad incuestionable. La sabia respuesta ante el devenir de los acontecimientos funestos ha de convertirse en nuestras cualidades más señeras. A la mañana siguiente al desposorio del capitán Perkins con Abigail, regresé a mis faenas en el hospital. El doctor Thorpe partiría ese mismo día de vuelta a Clapham para permanecer allí durante un mes en el que pensaba descansar un poquitín y de paso participar en varias conferencias de la Sociedad Médica de Londres. Para que no cesara la actividad en el hospital durante el tiempo que se ausentara, se había contratado a un cirujano con su ayudante que se limitaría a seguir con el trabajo comenzado por Nathaniel Thorpe. Este último, poco antes de partir en la mañana, me llamó a sus dependencias para despedirse de mí. Amigo Martín, cuando regrese de Clapham,
ya no estará aquí. No dude que iré a visitarle con frecuencia a Southampton. Quiero compartir su alegría cuando prospere como compositor y deseo que encuentre una honrada esposa en nuestro país. Llamaron a la puerta. Era uno de los soldados que le anunciaba la llegada del nuevo cirujano. Martín, no se marche, por favor, que regreso enseguida. Cuando desapareció tras la puerta recordé la frase del capitán García Lafitte. La suerte solo favorece al atrevido. Entonces me invadió un deseo inescrutable de apropiarme de la llave maestra que estaba guardada dentro de un cajón de su escritorio. Me acerqué con suma presteza y fui a abrir el cajón, pero estaba cerrado con llave como era de esperar. Agarré el abridor de cartas y con él forcé la cerradura con la habilidad y destreza que adquirí en mi infancia. La llave brillaba allí dentro. La saqué del cajón y la escamoteé entre mis calzones justo en el momento en el que entró de nuevo mi amigo a la pieza. No quedaba ningún indicio visible de mi hurto. Bueno, nada más, Martín. Le deseo mucha suerte. Se despidió el doctor extendiéndome la mano. Pero preferí abrazarlo con todo mi afecto y gratitud, lo cual él no esperaba, como manifestaba su expresión de sonrojo. Le deseé un feliz viaje. Fue la última vez que vi a mi amigo, del cual nunca olvidaré ni sus ademanes nerviosos al ajustarse los anteojos cuando se hallaba superado por una situación, ni su gesticulación firme y segura el día que declaró en la Cámara de los Comunes, ni cómo fruncía el ceño cada vez que trataba algún tema grave o reflexionaba sobre la moral y las buenas costumbres. He rezado muchas veces por él porque era un buen cristiano con hermosos principios, porque fue capaz de poner su vida en riesgo por salvar a sus semejantes sin importar cuál fuera su nacionalidad ni si eran amigos o enemigos, como si el hecho de pertenecer a la humanidad fuera razón suficiente para que todos nos considerásemos de la misma familia. Me pregunto si me guardó algún rencor por mi defección de última hora, después del empeño que puso en ayudarme. Si así fue, espero que me perdonara. Salí de allí tan ensimismado, pero con la llave de la libertad y con la respuesta para el teniente Laredo acerca de si era el halcón número 16, que cuando salía del pabellón sur al patio no vi al capitán Albright de camino y me tropecé con él. Casi se me sale la llave de los calzones del encontronazo. ¿A dónde va tan deprisa, Izpuru? Yo me disculpé por el tropiezo, pero él, haciendo gala de su instinto natural, apuntó con su dedo hacia mi cara y me espetó con un gesto severo. ¿Qué guardáis en los calzones, Saizpuru? ¿Se puede saber? Su pregunta me consumía como el sol a los pegotes de cera que mi mamá gitana colocaba en las hendiduras de nuestro carromato. Sudaba y arrugaba mi frente, imaginándome lo peor, destrozando el alma a mi amigo por mi impostura. ¿Cómo había adivinado que había robado la llave maestra del escritorio del doctor Torb? ¿Cómo podía ser tan perspicaz? Al ver mi cara de bochorno y mi total ausencia de agudeza para contestar, el capitán Albright se exclamó «¡Popó!» y soltó unas sonoras carcajadas. «Tenéis los calzones llenos de popó del susto que os acabo de dar». Y siguió caminando riendo la broma que me acababa de gastar. Sí, era cierto. Me había asustado de veras, porque ya me veía en el agujero. Pero íbamos a ver muy pronto quién reía el último. A mi llegada al pabellón busqué a don Santiago Laredo. «Mi teniente, ¿puedo hablar en privado?» El teniente Laredo me sacó de allí y me llevó a un lado apartado del patio. Quería saber qué se me ofrecía con tanto misterio. «Existe en la prisión una llave maestra que estaba en posesión del doctor, pero que acabo de robarla de su escritorio. Sobre la respuesta que esperaba, le confirmo que yo también soy un halcón». Pensé que el teniente se alegraría con la noticia, pero no se inmutó. «De acuerdo, esta tarde nos reuniremos dentro del pabellón, y estaremos encantados de oír cuál es su plan de fuga. Una llave no es suficiente, y explíqueme el motivo para su repentino viraje. Le hacía ya cantando el Rule Britannia». Tragué saliva. No esperaba su pregunta. Aparte iba a ser bastante complicado contestar con sinceridad sin quedar como un veleidoso a ojos del teniente. Fundamentalmente porque el motivo principal para quedarme en Gran Bretaña
provenía de mi deseo de cortejar a Abigail sin tapujos. No es que en un principio no me sintiera halagado por el hecho de que los ingleses, y en particular la señora Willoughby, apreciaran tanto mi talento, simplemente que eso no era una razón suficiente como para comprometerme a estar en Inglaterra por un determinado tiempo. No acababa de adaptarme a las costumbres ni al clima tan húmedo. Me encontraba en una disyuntiva difícil. Por un lado, estar fuera de la prisión suponía un estilo de vida mucho más relajado de manera casi inmediata y lejos de cualquier epidemia de fiebre que volviera a brotar. Por otro, en cualquier momento la Compañía de Caracas podría pagar por nuestro rescate o se podría trabar algún tipo de acuerdo para el intercambio de prisioneros y todos regresaríamos a España. Abigail, hasta el día en el que la vi agarrada del brazo del capitán Perkins, había sido mi motivo de peso para desear afincarme en Inglaterra.